En este módulo vamos a presentar lo que viene siendo lo que es la prevención de riesgos laborales. Vamos a ver una primera parte en la que vamos a conocer un poco la normativa en que se basa la prevención de riesgos laborales, qué es lo que es exactamente. Luego vamos a ver una segunda parte con los factores de riesgo asociados al trabajo y las medidas preventivas que vamos a poder aplicar para eliminar o reducir estos riesgos. Pues bueno, en primera parte que os vaya sonando que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es la Ley 31/95. Esta ley es una ley de mínimos que se generó, es una transposición de la normativa europea cuya finalidad inicial era reducir o minimizar los accidentes de trabajo, sobre todo en el sector de la construcción, que es el sector que históricamente tiene más accidentabilidad y cuyas consecuencias de accidentes son más graves. Bueno, pues como hemos dicho, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es una ley de mínimos. A partir de esta ley se han ido generando una serie de reales decretos, de reglamentación y a día de hoy todo está legislado en el tema de prevención. Pero vamos a centrarnos en esta ley que es la ley madre. Vamos a ver en su artículo 14 que nos va a determinar cuáles son los derechos que tienen los empresarios y por tanto, las obligaciones que tienen los empresarios y por tanto los derechos que tenemos los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pues bueno, en el artículo 14 lo primero que se dice que el empresario está obligado a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, un trabajador pues tiene derecho a la protección eficaz en materia de seguridad y salud en su puesto de trabajo, ¿vale? Una persona va a trabajar para ganarse la vida, no para perderla o para desarrollar una enfermedad. Pues básicamente es eso. Luego nos dice este Real Decreto en su artículo 14 que el empresario está obligado a informar y a formar a los trabajadores de los riesgos que va a tener asociado a su puesto de trabajo. Esto quiere decir que todas las personas cuando firman un contrato deben ser informados de los riesgos a los que se va a exponer y formados para evitar esos riesgos, ¿vale? Eso siempre se hace al inicio del contrato. El empresario tiene la obligación de evaluar los riesgos existentes en los puestos de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si un empresario no evalúa y no conoce los riesgos, difícilmente va a poder transmitirlo a sus trabajadores. Por tanto, es obligatorio evaluar y conocer los riesgos que tenemos asociados a los puestos de trabajo. Luego hay que aplicar todas las medidas preventivas que se determinen para eliminar o reducir esos riesgos. El empresario también está obligado a favorecer la consulta y participación de los trabajadores en materia de seguridad y salud y planificar la acción preventiva en cuanto a riesgos se refiere, es decir, que si se evalúan los riesgos, se detecta que hay unas medidas preventivas a aplicar, se tiene que priorizar, planificar para hacer primero aquellos riesgos que se supongan mayores, que puedan suponer un daño mayor o una probabilidad mayor de ocurrencia para los trabajadores. Bueno, pues otra de las cuestiones que tienen que hacer los empresarios es asegurarse de que los medios de trabajo garantizan la seguridad de los trabajadores. Básicamente esto se hace pues poniendo a disposición de los trabajadores herramientas y maquinarias pues que cumplan con la normativa europea en este caso. La normativa europea cuando se pasa una serie de estudios y una serie de normativas que se le pasa a toda la maquinaria y obtienen un certificado que es el certificado CE y todas las maquinarias deben de tenerlo para garantizar que son seguras. Aparte de tener el certificado CE, deben de tener un mantenimiento adecuado para garantizar que esa seguridad se va manteniendo en el tiempo. También tenemos que tener en cuenta que en nuestra cadena de restaurantes solemos trabajar con mucha maquinaria que viene de Estados Unidos y en ese caso pues no viene de fábrica el marcado CE,
pero se le pide que tenga una declaración de conformidad, que es una carta que los proveedores nos sirven, que indican que han pasado una serie de estudios y de pruebas y garantizan que cumplen la normativa europea, ¿vale? Otra cuestión que tienen que hacer los empresarios es proporcionar a los trabajadores medios de protección personal adecuados cuando el trabajo que hacen no se ha podido reducir los riesgos. ¿Esto qué es? No sé si os sonará la palabra EPI, que la hayáis escuchado o habéis visto a personas que llevan casco o guantes para realizar cualquier tarea, para encontrarse más seguros. Pues básicamente un EPI, un equipo de protección individual, se usa cuando no se puede minimizar o reducir el riesgo. Por ejemplo, un cuchillo, su función es cortar. Yo no puedo eliminar el riesgo de que el cuchillo corte porque si no, este perdería su funcionalidad. ¿Qué es lo que está obligado a hacer el empresario? Pues a proteger al trabajador. ¿Y cómo hace eso? Pues facilitando el equipo de protección. Le va a dar unos guantes anticortes para que si se produce fortuitamente un encuentro del cuchillo con la mano del trabajador no le produzca el daño. ¿Vale? El EPI lo que intenta es proteger de que se produzca el daño. No puede eliminar el riesgo, pero protege. Luego, conforme vayamos viendo todos los riesgos a los que vamos a estar expuestos en nuestros restaurantes, vamos a ir definiendo qué EPIs vamos a usar para cada tarea. ¿Vale? Pues obligación del empresario facilitar los EPI y es un derecho y una obligación del trabajador hacer uso adecuado de los mismos y su mantenimiento adecuado. ¿Vale? Luego también el empresario tiene la obligación de informar y adoptar las medidas oportunas en caso de un riesgo grave e inminente. ¿Esto qué es? Pues esto es un daño que se puede materializar en un momento determinado y que puede producirse una gran magnitud de daño, ¿vale? Eso es un riesgo grave e inminente. En el caso de detectar un riesgo grave e inminente, están obligados el empresario a parar la actividad para proteger a los trabajadores, ¿vale? Otra cuestión que está obligada el empresario es a proteger a los colectivos especialmente sensibles. El colectivo especialmente sensible pues son trabajadores menores, cuya normativa de PRL viene muy bien definido qué deben o qué no deben hacer, ¿vale? Por ejemplo, no puede hacer nocturnidades o trabajar con determinada maquinaria pesada. Otro colectivo especialmente sensible podrían ser los mayores de 45 años. Hay normativas que regulan que no pueden hacer determinadas tareas o determinadas funciones. En nuestro caso no nos va a afectar porque las tareas que hacemos no están dentro de esas consideradas como peligrosas, ¿vale? Luego tenemos a los trabajadores discapacitados. También se debe de proteger a este colectivo, ¿vale? Para ello es muy importante que si una persona tiene algún tipo de discapacidad que pueda afectar al desarrollo de su tarea o el desarrollo de su tarea pueda afectarle a ella, que lo comunique para que la empresa pueda estudiar su caso en concreto y hacer un protocolo de actuación o poner las medidas preventivas que sean adecuadas para esa persona. Y otro colectivo especialmente sensible son las trabajadoras embarazadas. La empresa tiene la obligación de adaptar los puestos de trabajo a su estado y en el caso de que no lo puedan hacer, pues ya se recurriría a la mutua para que se hiciera cargo de esta trabajadora. ¿Vale? Esto se va a hacer según los riesgos que se encuentren en el puesto. Se van a poder ir reduciendo o minimizando algunos y aquellos que no se van a poder minimizar porque las tareas o la naturaleza del puesto no se puede cambiar, pues lo que se hace es que esa trabajadora a través de la mutua recibe una baja que se llama baja por riesgos de embarazo porque su puesto de trabajo le puede suponer un riesgo para ella, no porque ella tenga un embarazo de riesgo o tenga algún tipo de patología, simplemente ella es una persona sana, pero su embarazo le puede suponer un riesgo, le puede suponer un problema y por tanto pues se le declara a la mutua esta situación para poder que esta persona pase a cobrar una prestación y en su lugar se puede poner a un trabajador que realice su trabajo, ¿vale? Pues la empresa está obligada, pues en estos supuestos de menores, mayores, personal discapacitado y embarazada, poner todos los medios posibles para garantizar su salud.
Luego, otra obligación que tiene el empresario es exigir a los trabajadores el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a la prevención de riesgos laborales. ¿Y esto cómo se hace? Pues simplemente ante una inspección de trabajo no sería suficiente el indicar que se le ha dicho al trabajador verbalmente que se ponga los guantes. Si hay un accidente y el trabajador se corta y no se ha puesto los guantes, la autoridad laboral le va a pedir a la empresa explicaciones de qué ha hecho para que esa persona se ponga los guantes. Pues entonces la empresa tendrá que disponer de un plan de sanciones o de un plan de apercibimiento para poder demostrar ante la inspección de trabajo, en el caso de un accidente, de que ella no solamente ha entregado los EPI, sino que ha velado por el correcto uso de los mismos.